tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trading. En esta pequeña sección que estamos viendo algunos activos financieros, en este caso algunas cripto, pero con una proyección más calmada. Revisar los posibles niveles importantes en un periodo de mediano largo plazo, ¿ok? Bueno, esta es una de las que me insistieron muchos de ustedes por privado, que revisara la criptomoneda FED. Entonces, bueno, vamos a revisar el gráfico, a ver cómo se va, qué perspectiva tiene, ¿ok? Y pues yo de fundamentales, como les digo, no es mi especialidad, los entiendo para mí, pero se está acerca. Aparentemente es una criptomoneda que está dentro de un proyecto de inteligencia artificial y por eso pues las personas están bastante atentos, tomando en cuenta que es lo que está, digamos, de moda, el boom de lo que hay en este momento. Pero como todos los proyectos, mi recomendación es que investigues bastante bien desde el punto de vista fundamental, porque siempre salen 20, 30 proyectos y quedan 2 o 3. Entonces ahí hay que estar atento con eso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aquí a revisar el gráfico. Estoy en este momento en gráfico semanal. Pinta bastante bien. De hecho, como tenemos direccionalidad alcista en el monitor, el ADX está pendiente negativa con por debajo del punto 23 y ligeramente por aquí se puede observar que tenemos el más DI en pendiente positiva. Eso es bueno en un gráfico semanal. En el caso del RSI, ya tuvimos la ruptura del RSI con respecto a su media, tuvo un rompe apoya, me está haciendo un posible hombro cabeza hombro invertido, ¿okay? Un posible hombro cabeza hombro invertido que en este momento justo está en su zona de cuello, y la media de 14 periodos del RSI, que es un medidor que a mí me encanta para entender un poquito las tendencias, fue superada y ya se está intentando girar al alza. ¿Sí? ¿No? Aquí se está intentando girar al alza. ¿Okay? Entonces fíjense que en el caso del semanal, la última ruptura que tuvimos de esa media fue para abril del 2024 y fíjense que a partir de ahí inició la tendencia bajista, y en este momento con esta ruptura en el semanal hizo rompe apoya, probablemente nos está iniciando una nueva estructura alcista, ¿okay? Con respecto al gráfico semanal. Podemos también señalarle que veníamos dentro de un canal interesante, de un canal bajista con máximos y mínimos más bajos, pero que fueron perforados prácticamente hace 2 semanas. Tuvo la estructura de rompe, apoya, y en este momento la vela que se está ejecutando en este momento, que aunque le faltan 3 días por cerrar y el precio está en este momento en $1,40, podemos ver que está prácticamente haciéndonos una estructura de reversión de tendencia. Entonces lo más probable es que esto en semanal nos esté dando el inicio hacia una nueva tendencia alcista. Vamos a eliminar todos esos dibujos y me voy a ir ahora al gráfico diario. Okay, voy al gráfico diario. En el gráfico diario podemos observar lo siguiente. Tenemos una entrada de libro. O sea, tenemos un valle rojo muy pequeño comparado con el verde anterior. Tenemos un ADX ahora en pendiente positiva y tenemos RSI y su media pendiente positiva. Aquí va a generar una duda. Nosotros normalmente hablamos que esa entrada se da cuando tenemos este valle rojo pequeño y el ADX está en pendiente negativa. Lo que pasa es que ya pasó. Era en esta línea blanca. O sea, la entrada, fíjense que justo la dio más o menos para que coincidan todos en esta zona, en los 1.17, 1.14. En este momento el precio en gráfico diario está extendido y como vimos en el semanal, está justo en la zona de cuello del hombro cabeza hombro invertido, que ahora aquí sí en gráfico diario lo podemos ver también como lo vimos en el semanal en el RSI. Aquí lo podemos ver más claro en el precio. Tenemos un hombro, un movimiento de extensión abajo que es la cabeza
y tenemos el lado del otro mínimo de un hombro. Entonces es un hombro mínimo de reversión. Es un hombro cabeza a hombro donde posiblemente el precio va a tener una reversión. Como objetivo en gráfico diario, nosotros sabemos que tenemos desde la zona del cuello hasta la parte más alta de la cabeza y se proyecta esa distancia en la posible zona de ruptura. Y estaríamos buscando un objetivo que nos llevaría a su máximo anterior de los 3.47, 3, pónganle para no ir tan avaricioso, la zona de los 3.10, 3.20 dólares, ¿ok? Eso, en términos de porcentaje, nos estaría dando un movimiento de 130%. Y si lo hablamos de términos de posición, tomando en cuenta que tenemos que tener un stop algo no tan ajustado, sino algo extendido, pudiésemos tener un trade con una relación 7-1. O sea, valdría la pena la operación, sobre todo en spot a largo plazo, ¿ok? En futuros también sí, pero para ver futuro tenemos que hablar ahora en gráficos de 4 horas, ¿entendido? Entonces, bueno, tomamos en cuenta toda esta situación en gráfico diario, nos vamos ahora a gráficos de 4 horas. Cuando nosotros nos vamos a gráficos de 4 horas, nosotros vemos que tenemos un valle verde extendido. Es cierto que la DX sigue teniendo fuerza, ¿ok? No tenemos ninguna divergencia bajista, por tanto esperamos una ruptura, pero entrada como tal no tenemos. No tenemos por lo menos en gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que cuando estamos justico en un máximo no podemos entrar. Las entradas son por la parte baja. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros aquí para buscar una nueva posibilidad en esta criptomoneda? Pues, si a partir del 1.40 el precio no retrocede, entonces nos llenamos de paciencia. Él va a venir a buscar nuevamente la media de 50 y la media de 200 periodos de gráficos de 4 horas y nos va a venir a dar nuevamente la entrada. Eso tal vez llevará algún par de días. Y ahí estaríamos buscando en los siguientes movimientos alcistas. ¿Qué pasa si no cae? Rafael, eso no cae, eso está subiendo con mucha fuerza. Entonces, él va a romper con fuerza. Pero esa zona de 140 que en este momento es resistencia, en algún momento va a ser soporte. Entonces, en el siguiente retroceso, que vuelva a testear la zona de 140, pero luego de la ruptura, usted se pudiese ir metiendo en lo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí, Rafael? Pero compramos a la misma zona. Sí, pero confirmamos. Mientras ocurre eso, las medias móviles van a subir y vamos a estar teniendo una zona de compresión justo en esa zona. Pero eso va a tardar algunos días, ¿ok? Pero ahora, tomando en cuenta que en el semanal está alcista, en diario está alcista y tenemos como objetivo la zona de los 3.10, 3.20, entonces en gráficos de 4 horas vamos a tener muchas oportunidades de entrar. Véanlo de otra forma. Si yo borro todo eso y empiezo a diseñar un canal a partir de la ruptura, usando los mínimos y máximos, ¿ok? Vamos a colocarle aquí una flechita. Por aquí, por aquí, por aquí, verde, ¿verdad? Y por arriba tenemos la zona roja. Por ahora tenemos un solo rechazo. Tomando en cuenta eso, nosotros estamos en la mitad del canal. Entonces, si hace el retroceso a partir de aquí, nosotros estaremos esperando que coincida con esa zona. Probablemente sería los 1.20, 1.19 aproximadamente. Si rompe esa zona al alza, donde estamos ahí horizontal, él va a ir a atacar esa línea de tendencia. Entonces esa línea de tendencia probablemente lo va a esperar cerca de la zona de 1.87, 1. Por ahí arriba. ¿Okay? Entonces ahí sería, si rompe, buscaría la parte alta del canal y en el siguiente retroceso o lateral, nosotros nos incorporaríamos a la tendencia. ¿La tendencia es alcista? Sí, la tendencia es nuestra amiga también, pero también tener paciencia y tomar decisiones a la hora de entrar es ser un poquito inteligente. ¿Qué pasa si a partir de ahí no retrocede, sino que se va to the moon? Déjela correr y buscamos otra opción.
Bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés esta información. Vamos a tenerla monitoreando. Los que me preguntaron, recuerden en los directos, pregúntenmela de nuevo para irle dando seguimiento. Y en lo que tengo una entradita, pues la tomamos. Cuídense mucho. Chao. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.